El segundo tema de la clase de hoy es sobre osteomielitis y tuberculosis osteoarticular. La osteomielitis, como su nombre lo indica, es una infección localizada a nivel de los huesos. Cuando es en el hueso se llama osteomielitis y cuando es en la articulación se llama artritis infecciosa. Pero a veces puede presentarse esta lesión infecciosa a nivel del hueso y la articulación. En ese caso se llama artromielitis. La osteomielitis aguda, a la cual nos vamos a referir principalmente, puede ser generalmente por diseminación hematógena, por contigüidad o por vía directa. La más frecuente, y en los niños sobre todo, es la vía hematógena. Es decir, que al presentarse una infección en cualquier parte del cuerpo, vía respiratoria, urinaria, digestiva, estos gérmenes pasan por la vía sanguínea y llegan hasta el hueso o una articulación presentando una infección a este nivel. Es la vía hematógena que es la más frecuente. Pero también si hay una fractura expuesta, directamente los gérmenes ingresan al hueso y pueden producir una osteomielitis aguda, pero de tipo directo. Y algunas veces se puede producir por una tercera vía, que es por contigüidad. Es decir, que por una celulitis, por ejemplo, una infección de partes blandas, los gérmenes pueden profundizar, llegar hasta el hueso y producir también, en estos casos, una osteomielitis. De acuerdo al tiempo de presentación, se pueden clasificar como osteomielitis aguda, aquellas que tienen menos de 2 semanas, algunos consideran hasta 3 semanas, y la osteomielitis crónica, aquellas que pasan de ese tiempo. Es más frecuente la osteomielitis hematógena aguda, pues en niños muy pequeños, en la primera y segunda infancia, y generalmente afecta a nivel de la metáfisis de los huesos largos. Es de inicio muy abrupto y generalmente cuando presentan este dolor a nivel de las metáfisis de los huesos largos, generalmente alrededor de la rodilla, es lo más frecuente, o sea, en fémur distal o en tibia proximal, puede producir también una toxicidad sistémica, es decir, fiebre, malestar general, síntomas de infección generalizada. Va a presentar como síntomas localizados dolor e incapacidad funcional y signos flogósicos en el lugar de la lesión. Generalmente los padres le atribuyen esto a un traumatismo. Lo más frecuentemente que sucede es de que es un niño que está jugando en el parque o en el colegio, sufre una caída, le duele en ese momento, pero después camina y hace su vida normal, pasa 1, 2 o 3 días y después comienza a presentar mayor dolor. En esos casos, los padres le atribuyen al traumatismo que ha tenido, pero en realidad el traumatismo no es la causa de este proceso infeccioso. En el laboratorio vamos a encontrar que va a estar aumentado los leucocitos en el hemograma, el PCR y la velocidad de alimentación van a estar elevados. Los gérmenes más frecuentes en los neonatos es el estafilococo, estreptococo y gram negativos. De 1 a 3 años el estafilococo y estrepto, más de 3 años también de igual forma, y en adultos el estafilococo. Es decir, de acuerdo a este cuadro, como ven, el germen más frecuente o los gérmenes más frecuentes son los cocos y de los cuales el estafilococo es el que predomina en casi todas las edades. Las principales localizaciones, dijimos, es alrededor de la rodilla, en 40-50% de casos, pero puede prestarse también a nivel de la articulación o alrededor de la cadera, del tobillo, el codo, es decir, en cualquier lugar se puede prestar, pero es mucho más frecuente alrededor de la rodilla. Ya dijimos que las vías de infección son hematógena, la vía directa, por contigüidad y también muchas veces por insuficiencia vascular. Esto es importante que lo entiendan en cuanto a la patogenia de la osteomielitis aguda hematógena. Generalmente se presenta en la metáfisis de un hueso largo, generalmente en la tibia proximal o en el fémur distal,
Como tiene en la zona metafisiaria, a nivel de la física de crecimiento, tiene una buena vascularidad, entonces al llegar los gérmenes por esta red de vasos donde circula muy lentamente la sangre, se depositan los gérmenes y estos van a producir un microabsceso metafisiario. Este microabsceso metafisiario va a seguir avanzando y entonces se va a trasladar hacia la región externa, atravesando los conductos de Havers y Boltzmann, acuérdense, en la histología del hueso, atraviesan la cortical a través de estos orificios y va a llegar hacia la parte exterior por debajo del periósteo, formando lo que se denomina un absceso subperióstico. Entonces ya tenemos un absceso metafisiario y un absceso subperióstico. Y toda la parte central de la cortical donde ha atravesado y donde se produce el absceso se va a necrosar, ¿no? Y este hueso necrótico va a denominarse secuestro óseo. Es el secuestro óseo, es decir, un tejido necrótico del hueso que va a quedar en el medio de los abscesos metafisiario y eh, subperióstico. Pero como el periósteo no es muy afectado, entonces el periósteo sigue creciendo y lo que va a ocasionar es una gran deformidad. Va a tratar de formar nuevo hueso en los márgenes y entonces va a presentar una deformidad en el crecimiento de este hueso cuando ya la infección se hace crónica, es decir, pasan las semanas y los meses. Entonces va a tratar de formar nuevo hueso y se va a formar lo que se denomina un involucro. Entonces, hay dos términos que son frecuentes que deben conocerlos. El secuestro óseo es un tejido óseo muerto, inviable, que se encuentra en el medio de lo que es la infección. Y el involucro es el hueso nuevo que se forma a través del periósteo, que trata de curar, de proteger al hueso que está infectado, formando un nuevo hueso, pero en forma deforme. Cuando persiste la infección puede atravesar y perforar el periósteo y salir hacia afuera, formando una cloaca, es decir, haciendo una fístula, saliendo toda la secreción hacia la parte exterior. Esa es más o menos la evolución natural que tiene, sin ningún tratamiento, una infección aguda hematógena. Aquí lo mismo, pero para indicarles que normalmente el absceso metafisiario puede tomar varios caminos. Uno de los caminos es venirse hacia la parte media y producir lo que es una pan-osteomelitis, es decir, una infección de todo el hueso. El otro camino que puede tomar es el que ya hemos mencionado, ¿no? Que va hacia la región subperióstica y se puede fistulecer hacia afuera. Y el otro camino que puede tomar es irse hacia la cápsula articular y ingresar hacia la articulación adyacente, produciendo una infección articular también, y esto se llamaría una panartromielitis o una artromielitis, porque afecta tanto la articulación como al hueso. Acá tenemos lo que les mencionaba, una osteomielitis que nació a nivel de la metáfisis, que ha ingresado a la articulación y producido una artromielitis. El cuadro clínico en estos casos es como cualquier proceso infeccioso. En los niños es a veces un poco drástico y presenta malestar general, escalofríos, fiebre, diaforesis, náuseas. En los neonatos puede haber una pseudoparálisis con dolor al movimiento, pero siempre van a haber signos flogósicos en el lugar de la lesión. Entonces debemos sospechar, es lo principal es que debemos sospechar y saber de que existe esta patología y que es muy grave, porque si nosotros no la tratamos en las primeras horas, en los primeros días, pues esto se va a ir a la cronicidad y una osteomelitis crónica ya no se puede curar. O sea, una osteomelitis crónica está destinado para ser permanente durante toda la vida del paciente en ese hueso. Debemos tomar algunos exámenes de laboratorio, como son la velocidad de cimentación, PCR,
los cuales nos pueden salir aumentadas, pero son inespecíficas, pero nos ayudan en forma conjunta con el cuadro clínico para poder hacer el diagnóstico. En la radiografía, en los 2 a 3 primeras semanas casi no se va a ver nada. Pero cuando ya pase el tiempo, ya vamos a ver todo lo que hemos mencionado. Es decir, si pasa ya 3, 4 semanas, vamos a ver secuestros óseos, vamos a ver involucro y vamos a determinar mediante este examen la cronicidad del cuadro. En los primeros días, lo que podemos tomar es una resonancia magnética o una gamografía. En la gamografía vamos a ver que hay un foco caliente en el sitio, pero en la resonancia magnética sí podemos ver incluso el absceso metafisiario que está prestando inicialmente. La radiografía no nos ayuda mucho, salvo para ver de repente un aumento del volumen de las partes blandas por el edema localizado que se presenta. El ultrasonido nos puede ayudar en algunos casos para ver una elevación del periósteo que nos hace sospechar de un problema de infección, pero la resonancia magnética sí es muy sensible en estos casos, que nos ayuda a determinar el absceso metafisiario. En algunos casos la tomografía, cuando haya gran destrucción, sobre todo cuando ya ha pasado mucho tiempo, para ver si es que hay secuestros óseos. En esos casos sí nos puede ayudar la tomografía, pero en el cuadro agudo tampoco nos ayuda mucho. La gamografía ósea también nos ayuda para determinar que hay un foco caliente, pero es un examen inespecífico. El diagnóstico también nos puede ayudar a tomar una muestra de la secreción para mandarlo a gran cultivo y antibiograma, donde vamos a ubicar los gérmenes que están produciendo la infección. Cuando ya pasa más de 2, 3 semanas, se convierte en una osteomielitis crónica. Y en estos casos es muy difícil hacer el tratamiento curativo. Generalmente estas osteomielitis crónicas son duraderas y lo que podemos hacer solamente es inactivar la enfermedad temporalmente haciendo un tratamiento de las mismas. Va a producir osteólisis con el tiempo y si es que las defensas están muy venidas a menos en el paciente, pues los gérmenes aprovechan y producen destrucción del hueso y producen los secuestros, como ya les mencioné, y el involucro. Fíjense cómo se deforma el hueso, porque el periósteo trata de formar nuevo hueso, pero se deforma completamente el hueso con el tiempo. Esto lo vemos sobre todo en las osteomielitis crónicas. Hay algunas formas específicas de infecciones, como es el absceso de Brody, que en estos casos son problemas de infecciones crónicas, en los cuales hay dolor intermitente de larga evolución, generalmente nocturno, en pacientes jóvenes, y donde se puede confundir con tumoraciones óseas. Fíjense, hay como una cavidad, ¿no? En el cual puede determinarse que podría parecer una tumoración. Entonces, al hacer ingresar quirúrgicamente y hacer la biopsia, pues nos encontramos que hay secreción purulenta y cuando le mandamos al laboratorio, pues van a ser gérmenes los que está produciendo la infección, generalmente el estafilococo. Y la osteomielitis esclerosante de Garré es otra de las infecciones crónicas de baja virulencia y difusa, en la cual se presenta condensación ósea difusa de un hueso largo y dolor neurálgico rebelde más nocturno debido a la tensión intraósea. En estos casos, el tratamiento consiste en resecar la cortical esclerosada y descomprimir la médula. Hay que diferenciar de otras enfermedades, es bastante rara, pero se presentan algunas veces. El tratamiento en la osteomielitis aguda, lo que hay que hacer es una antibiótico terapia inmediata, al inicio empírica, y luego de que tenemos el germen causal, hay que dirigir los antibióticos hacia el tipo de germen que hemos aislado y hacer un debridamiento completo de la lesión. En las osteomielitis crónicas, de igual forma, se da una antibiótico terapia específica y hacer cirugía para debridar y sacar todo el tejido devitalizado. Si es que hay secuestros óseos, sacar estos secuestros y comenzar con una rehabilitación temprana. Los organismos más frecuentes, como ya dijimos, son los estafilococos, y estos son los tratamientos que podemos utilizar, que ustedes ya conocen en cuanto a farmacología, cuáles son los antibióticos más frecuentes para este tipo de germen. Unas cuantas palabras de la artritis séptica. Dijimos que la infección puede afectar no solamente al hueso, sino también a la articulación,
Y en estos casos, la infección generalmente se produce a nivel de la sinovia. Como la sinovial es bastante irrigada, llegan los gérmenes por vía hematógena hasta ese lugar, produciéndose una infección primero en la sinovial y luego se difunde a toda la articulación. Lo que es importante decir aquí es de que una infección a nivel de la articulación es altamente condrolítica. ¿Qué significa esto? Que con el tiempo o en poco tiempo destruye el cartílago. Y eso obviamente causa un daño articular muy severo, produciendo un deterioro de la articulación completa. Los mecanismos de infección es igual que en la osteomielitis, hay una diseminación hematógena que es la más frecuente, ya dijimos hacia la membrana sinovial principalmente. A veces puede hacerse una inoculación directa por punciones articulares mal hechas, sin una buena higiene, sin una buena asepsia. Se pueden introducir los gérmenes dentro de la articulación, frecuente cuando se hacen infiltraciones en las articulaciones, por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se hace una infiltración de la asepsia. O puede ser por un foco contiguo también, por contigüidad de una celulitis, por ejemplo, que ingresan los gérmenes hasta la articulación. Generalmente son producidos en niños muy pequeños y los gérmenes más frecuentemente afectados también está el más frecuente, el estafilococo. Para esto hay que hacer una buena anamnesis, historia clínica, sospechar de que hay una infección dentro de la articulación. En estos casos es mucho más sencillo el diagnóstico porque lo que tenemos que hacer es una punción articular. Entonces, en la articulación es fácil hacer una punción con todos los medios de asepsia necesarios, hacer una punción, extraer el líquido y mandarlo al laboratorio para que lo examine y le haga un gran cultivo y antibiograma. La tinción de Gram, ustedes saben de que sale casi inmediato, ¿no? Es solamente hacer la coloración y nos puede indicar ahí ya si es que hay gérmenes. Si es que hay gérmenes, pues inmediatamente sospechamos de la infección y no esperamos, mejor dicho, hasta tener el cultivo, sino implementamos un tratamiento antibiótico de amplio espectro y al llegar al cultivo ya indicamos el tratamiento más específico para el germen que está causando la infección. O sea, hay algunos exámenes que nos ayudan, la velocidad de cimentación, PCR, pero en estos casos lo más sencillo y más directo es hacer una punción para determinar si es que hay secreción purulenta dentro de la articulación. Si encontramos en el líquido articular, en el examen bioquímico, mayor de 50.000 células de leucocitos, vamos a tener una gran posibilidad de que sea un proceso infeccioso. Las radiografías al inicio no nos ayudan mucho, pero con el tiempo, si hay una destrucción articular, pues ya ahí ya vamos a ver, pero cuando es ya una osteomielitis crónica. La gamografía también nos puede ayudar, la ecografía también, pero son totalmente inespecíficas. La gamografía, por ejemplo, nos indica que hay un foco caliente. La ecografía nos puede indicar de que hay un derrame articular, pero no sabemos si es que es pus, sangre o líquido articular inflamatorio solamente. Es muy inespecífica. Lo más específico sería hacerle una punción y mandarlo para el gran cultivo y antibiograma. El tratamiento en estos casos hay que hacer un drenaje articular y un lavado, hacer una artrotomía. Apenas tengamos el diagnóstico de la infección articular, esto es muy grave, es una urgencia, es una de las pocas emergencias que tenemos en traumatología, la osteomielitis aguda y la artritis séptica, las cuales debemos urgentemente ingresar a la sala de operaciones para hacer lavado, drenaje de la secreción purulenta y lavado de la articulación. Obviamente que tenemos que instalar inmediatamente antibiótico terapia al inicio de eh, una antibiótico terapia de amplio espectro, pero cuando ya sepamos el tipo de germen, que el cultivo nos llegue en 2 o 3 días, pues hacer un tratamiento más específico. Pero siempre pensando de que el estafilococo es el germen más frecuente que ocasiona este tipo de infección.
Las secuelas que se presentan generalmente son pues una destrucción del cartílago articular, lo que va a llevar a una artrosis con el tiempo. Entonces, ante la sospecha de una infección articular, lo que tenemos que hacer es una punción articular. Lo más aséptico posible, instalar un tratamiento antibiótico precoz y en los casos de los niños, pues tenemos que ser muy agresivos y sospechar inmediatamente de que esté probablemente produciéndose una infección intraarticular y hacer tratamiento quirúrgico lo más precoz posible, lo más rápido posible. Recuerdos de las clases como ahora que hacíamos, ¿no? O como ahora que estamos haciendo clase virtual, pero hacíamos las prácticas también en el tiempo de la pandemia en forma virtual. Muy bien, la otra parte de infecciones es otra infección que es muy frecuente en nuestro medio, que es la tuberculosis osteoarticular. Es también un proceso infeccioso a nivel de los huesos y las articulaciones, pero producido por un germen específico, que es el Mycobacterium tuberculoso. Ya saben ustedes que lo descubrió Robert Koch, lo identificó. La incidencia de la tuberculosis a nivel mundial es 40 por 100.000, pero de estas, la tuberculosis pulmonar es el 80 al 90%, lo sabemos, la mayor parte es la tuberculosis pulmonar, pero la tuberculosis extrapulmonar es del 10 al 20%, y de estas tuberculosis extrapulmonar, que es el 10 al 20%, la tuberculosis osteoarticular es el 20 al 35%. Entonces, no es muy alta la frecuencia en realidad, pero en nuestro medio todavía se presentan algunos casos de TBC. En países subdesarrollados, sobre todo como el nuestro, pues la incidencia es alta, aunque en los países desarrollados también está aumentando por la presencia del SIDA y de otros problemas que causan inmunodeficiencia. Generalmente se producen en pacientes en edad productiva, es decir, de los 20 a los 40 años, y la frecuencia de tuberculosis a nivel mundial, como ustedes saben, pues es alta en los países subdesarrollados. En nuestro medio, en el Perú, tenemos, de acuerdo a este informe del año 2000, estamos en 100 a más de 100 por 100.000 habitantes. En el año 2011 se llegó de 50 a 150 por 100.000. En el año 2016 estamos en 100 a 200 por 100.000, o sea, nos mantenemos más o menos en ese nivel de incidencia, como en el año 2019, de igual forma. Las vías de infección generalmente son para el hueso, para que llegue la tuberculosis al hueso o a la articulación, es vía hematógena. Se dice que en el 100% la tuberculosis osteoarticular es secundaria, no es primaria. Generalmente de un foco primario pasa a los huesos y a las articulaciones. A veces, en el 50% de casos, no se encuentra un foco primario pulmonar, ni en ninguna otra parte. Pero en la mayor parte de casos, pues el cuadro infeccioso tuberculoso osteoarticular es secundario a otro foco primario que a veces no se llega a descubrir completamente. En las articulaciones generalmente llega a la membrana sinovial produciendo una sinovitis tuberculosa, generalmente en los niños, donde comienza todo el proceso de destrucción tanto de la membrana sinovial como del cartílago y del hueso. Hay dos formas evolutivas de sinovitis tuberculosa: la forma granulosa y la forma gaseosa, lo cual va a depender mucho del grado de virulencia del bacilo, del estado inmunitario del paciente, del estado nutricional y de la medicación que a veces reciben con corticoides o que bajan las defensas del organismo del paciente. La forma granulosa es una forma de tubérculos subsinoviales y exudación fibrosa que diseca el cartílago infiltrados en el hueso esponjoso subcondral, produciendo una destrucción de la misma, formando cuerpos riciformes como gránulos de arroz.
los cuales quedan libres dentro de la cavidad. Por eso es que se llama forma granulosa. En la radiografía vamos a ver con el tiempo forma de caries en sacabocado, o sea, como pequeños mordiscos de ratón, también se le dice, en los márgenes de la articulación. Esa es la forma granulosa, que es la forma, digamos, un poco más lenta. En cambio, la forma caseosa es una forma muy agresiva de infección. Produce una destrucción ósea y cartilaginosa muy rápida, formando el calcium. Calcium, o sea, como la leche cortada. Es más frecuente en adultos, lleva rápidamente a la destrucción articular. Generalmente se presenta en pacientes con estado inmunitario deficiente. La tuberculosis articular entonces se presenta a cualquier edad, pero es más frecuente entre los 5 y 25 años. Las articulaciones más comprometidas son las grandes articulaciones, como son la cadera, la rodilla, pero también es frecuente a nivel de la columna, produciendo lo que conocemos como espondilitis tuberculosa o mal de Post. Dijimos que siempre la tuberculosis articular es secundaria, pero debemos buscar siempre el foco primario, a pesar de que en la mitad de casos no lo encontramos. Lo que causa es un proceso lítico con muy poca tendencia a neoformación ósea, pero sí con reparación de tejido fibroso. A veces comienzan a producir o se encuentran inicialmente como fístulas o abscesos fríos. A este absceso frío también se le llama tumor blanco o tumor frío, cuando en el lugar de la lesión comienza a producir aumento de volumen, pero sin signos flogósicos. Clínicamente, ¿cómo es que lo vamos a encontrar? Es un paciente que presenta un dolor crónico que va empezando desde muy leve y va aumentando las molestias, va aumentando el dolor a nivel de la articulación o del hueso, con una evolución muy lenta que generalmente es en varios meses. Una sintomatología muy insidiosa, poco florida, y algunas veces que casi no causa mucha molestia. Algunas veces un poco de dolor, aumento de volumen, que va incrementándose con el tiempo. Algunas veces debutan incluso con fístulas o abscesos fríos. Generalmente es un paciente que eh, presenta dolor en una articulación o en una parte de una extremidad que no es muy fuerte, acude a un centro médico y le indica su analgésico, le toma su radiografía, no se ve nada, y a medida que va pasando el tiempo cada vez es más el dolor. Entonces ya presenta signos intermedios como aumento de volumen progresivo, atrofia muscular, posiciones viciosas en la articulación por el dolor y la contractura, y cuando va pasando el tiempo ya va a presentar absceso frío, pero sin flogosis, sin signos de flogosis. Fístulas cutáneas, a veces es el motivo de la primera consulta, a veces ya la articulación se anquilosa, porque para repararse de esta infección, el cuerpo lo que hace es produce fibrosis, puede haber acortamientos, puede haber parálisis, es que es un problema de la columna, por ejemplo. Entonces son signos que a medida que va pasando el tiempo se van empeorando. Los exámenes auxiliares que nos pueden conducir al diagnóstico son en el hemograma, vamos a encontrar linfocitosis, la velocidad de cementación va a estar aumentada, el PPD puede darnos una reacción de Mantoux positiva, pero esto no necesariamente esto nos da el diagnóstico. Hay otros exámenes que podemos pedir, como el gamma interferón, la reacción en cadena polimerasa, estudio de líquido sinovial, la radiografía de tórax. En la mitad de casos ya dijimos que no encontramos nada, ningún signo de tuberculosis pulmonar. Hay que tomar la radiografía del cemento comprometido, y lo que nos puede llevar un poco más al diagnóstico es la biopsia ósea o sinovial, en el cual vamos a encontrar el granuloma tuberculoso, que nos da un 90% de positividad, o el cultivo para el bacilo de Koch, que ustedes saben que demora por lo menos 4 o 6 semanas, y que nos da también un 80% de positividad, porque es una infección paucibacilar, es decir, que hay muy pocos gérmenes en la infección. La radiografía no nos ayuda mucho, pero podemos encontrar algunos signos a veces con el tiempo, cuando ya la infección está bastante avanzada,
como es aumento de la densidad de partes blandas, pinzamiento articular, osteopenia, borramiento de las nitidez de los bordes articulares, lo que decía que hay por la destrucción osteoarticular, erosiones o sacabocados como mordiscos de ratón. Hay una triada que es conocida, descrita por Femister, que en la tuberculosis lo que se presenta en las articulaciones es osteoporosis justarticular, pinzamiento articular, erosiones marginales. Entonces, eso ya nos indica, aunque no patognomónicamente, pero nos indica que puede ser una infección tuberculosa. Dijimos que se presenta en las articulaciones grandes generalmente, en la rodilla, en la cadera, en la muñeca, en el tobillo, destruye la articulación completamente y en la columna también se puede presentar. Entonces podemos pedir fistulografías, tomografía. La tomografía nos ayuda mucho para poder determinar el grado de destrucción ósea que está presentando y la resonancia magnética también en los casos iniciales. El diagnóstico dijimos que se hace por biopsia del tejido óseo de la membrana sinovial o de los ganglios, ya sea inguinales o axilares, que van a estar aumentados de volumen. Podemos tomar una muestra y mandarlos al laboratorio, los cuales nos va a dar un 90% de positividad. En cambio, el cultivo nos da solamente un 80% de positividad. Entonces, la osteoartritis tuberculosa en realidad corresponde a una ubicación localizada de una enfermedad general. Esta enfermedad general se denomina enfermedad tuberculosa. Si estábamos acostumbrados a pensar de que la tuberculosis solamente afecta a los pulmones, es cierto que afecta en la mayor parte de veces a los pulmones, pero también puede afectar a otros órganos y principalmente a los huesos y articulaciones. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? Pues básicamente reposo, una alimentación balanceada hiperproteica para mejorar las defensas del paciente, inmovilización de la extremidad afectada en posición fisiológica por 2 a 3 meses para evitar posiciones viciosas de las articulaciones, el tratamiento de otras patologías asociadas como son el alcoholismo, la diabetes, el SIDA, etcétera, otras enfermedades que puedan estar causando de que no se pueda curar tan fácilmente la enfermedad. La antibiótico terapia específica es importantísimo y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento específico con antibióticos, ustedes saben que hay el Programa Nacional de Tuberculosis y este Programa Nacional de Tuberculosis pues nos da las pautas para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar y de la tuberculosis extrapulmonar, como en este caso, esquema para tuberculosis extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso central u osteoarticular, el cual está dado en 12 meses, es decir, durante un año. Una primera fase de 2 meses y una segunda fase de 10 meses. Los, las dosis de las drogas que se dan, que está también en el mismo programa de tuberculosis que ustedes ya lo conocen, tanto para menores como para adultos. Y de todas formas tenemos que dar el tratamiento antibiótico específico, quimioterápico específico y el tratamiento quirúrgico. ¿En qué caso se hace? Se hace para hacer una limpieza quirúrgica, si es que hay fístulas, hacer una fistulectomía, para hacer una debridación de abscesos fríos, para hacer sinovectomías, es decir, si es que está afectada la sinovial, recién está empezando y no hay lesión del cartílago, pues hacer una sinovectomía total, resecar toda la sinovia que está infectada. Si es que está afectado el hueso, hacer curetajes óseos, una circulación continua, lavado. Si es que está ya muy deteriorada una articulación, pues hacer la artrodesis. Y si es que hay mucho deterioro o lesión del cartílago, de la articulación, pues se puede intentar una artroplastía de la articulación, ya sea de cadera o de rodilla. Pues algunos dicen que después, pasado un año de terminado el tratamiento, se podría hacer una artroplastía. Eso depende mucho del tipo de paciente que hay, del tipo de tratamiento que ha recibido, si es que ya no tiene ya ningún signo de infección activa. Es una posibilidad también. Algunos casitos que les presento: una mujer de 48 años que tiene una TBC pulmonar y de la rodilla derecha. Un médico lo vio, un reumatólogo, y tenía mucho dolor en la rodilla, le hizo infiltraciones con corticoides
y obviamente que esto encendió mucho más el proceso infeccioso. Está aumentado el volumen en la rodilla, pero tiene más o menos un buen movimiento, fíjese, y tomando la radiografía, pues no se ve mucha destrucción del hueso. Inmediatamente se le hizo tratamiento y felizmente que evolucionó favorablemente con el tratamiento medicamentoso. Esta es otra paciente, mujer de 26 años, que tiene un tiempo de enfermedad de 8 meses, que presentaba mucho dolor en la cadera derecha, acudió a muchos establecimientos donde le dedicaban solamente analgésicos, le tomaban radiografía y no se veía nada, hasta que pasados los 8 meses ya le dolía bastante, cojeaba, caminaba con muletas, fíjese el movimiento que tenía, en el lado izquierdo estaba normal, pero en el lado derecho pues un movimiento muy disminuido de la cadera. Se le tomó su radiografía y se veía, a pesar de que había un buen espacio articular, pero se veía que en esta zona, fíjense, hay como un mordisco de ratón, como una cavidad en el acetábulo. Se le toma una tomografía y fíjense el gran deterioro que existe ya a nivel de esa articulación y del acetábulo. En la cabeza del fémur también está deteriorada y terminamos haciéndole una artrodesis, es decir, una fijación de la articulación para que ya no se mueva, haciéndole tratamiento también quimioterápico con la medicación específica del programa de tuberculosis y que prácticamente curó la enfermedad. Pero obviamente que hacer una artrodesis es dejar sin movimiento la articulación. Por eso actualmente está en duda si hacer la artrodesis o hacer una artroplastía, si sería más conveniente. Aunque sobre un proceso infeccioso, pues a veces no es tan conveniente hacer una artroplastía porque puede incrementarse más el proceso infeccioso. Esto todavía está en controversia. Esta otra paciente, mujer de 29 años, con una TBC de rodilla, fíjese, la rodilla está completamente aumentada de volumen, flexa, en flexión. Fíjese cómo tiene un aumento de volumen en la rodilla izquierda. Se le toma su radiografía y hay toda la tríada de Pfister, ¿no? Hay un pinzamiento, esclerosis secundaria y un emborramiento de la superficie articular. Se le toma una radiografía de pulmones y tenía pues una TBC pulmonar miliar. Entonces, es obvio que en estos casos inmediatamente debemos pensar si tiene una tuberculosis pulmonar, pensar también que el problema de la rodilla es también tuberculoso. Terminó esta rodilla muy mal porque ya estaba muy deteriorada y entonces le hicimos una artrodesis, es decir, una fijación en una posición anatómica de la rodilla, pero obviamente la paciente ya no podía movilizar su rodilla, pero ya podía caminar y se le curó la enfermedad. Ya a las pocas semanas la vemos con su cicatriz en la parte anterior y con este fijador externo para mm, mantener la estabilidad de la artrodesis que se ha realizado. Entonces, yo les voy a enviar un artículo porque es bastante para hablar sobre todo esto. Fíjense que nos estamos demorando bastante para que revisen ustedes sobre el mal de Pot, o sea, la tuberculosis de columna. Yo les voy a enviar un artículo con la delegada, para que lo puedan revisar, para que puedan conocer sobre el mal de Pot y también para que entre el examen. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, doctor. Disculpe, yo tengo una duda. Sí. Es sobre el tema anterior. Yo estaba leyendo que en lesiones de ligamento cruzado anterior se presentaba un signo patognomónico que era la fractura de Segont y que únicamente el tratamiento era conservatorio. Pero quería preguntar si había alguna indicación en la que el tratamiento pueda ser quirúrgico. En la ruptura del ligamento cruzado anterior. No, el ligamento cruzado anterior presentaba un signo patognomónico que era la fractura de Segont, que era una fractura de la parte medial de casi el platillo tibial, que presentaba una pequeña fractura junto con el ligamento colateral interno. ¿No es justo esa fractura de Segont? Si es únicamente el tratamiento conservador o alguna indicación de que el tratamiento sea quirúrgico.
Ya. Mire, lo que tenemos que hablar es específicamente de las fracturas muy específicas, como hemos dicho, de las lesiones del ligamento cruzado, de las lesiones del ligamento colaterales, interno o externo. Las lesiones del ligamento cruzado, todas en realidad son quirúrgicas, ¿no? Las lesiones del ligamento cruzado, anterior y posterior en personas jóvenes. Y hemos mencionado ya que depende mucho, que hay que evaluar la personalidad de la lesión. En pacientes jóvenes es conveniente hacer la operación, y en la operación lo que se hace es una plastía, es decir, un reemplazo del ligamento cruzado. En las personas de edad avanzada, dependiendo de la actividad que realizan, pues se puede hacer un tratamiento conservador o el tratamiento quirúrgico. Si es un paciente que, a pesar de que tiene ya, digamos, unos 50, 60 años, pero que es muy activo en los deportes, en su actividad física, va al gimnasio, entonces en estos pacientes, para seguir manteniendo ese tipo de vida, pues es conveniente hacer la intervención quirúrgica de la plastilla. Em, en las lesiones de los ligamentos colaterales, de igual forma, lo que tenemos que hacer es evaluar cada caso. Si es un paciente que tiene, paciente joven, que tiene una lesión, ya dijimos, de primero, segundo y tercer grado. Primer grado es una lesión, una distensión solamente del ligamento. De segundo grado es una lesión parcial, y de tercer grado es una lesión completa del ligamento. Si es una lesión entre primer y segundo grado, definitivamente que el tratamiento es incruento, ¿no? O sea, no es tratamiento quirúrgico. En cambio, en las lesiones de tercer grado, lo que hay que evaluar es la personalidad también de la lesión. Si es un paciente que tiene, digamos, bastante actividad física, es un paciente muy activo y joven, es preferible hacerle la reparación quirúrgica, ¿no? Pero si es un paciente de edad avanzada que no realiza mucha actividad física y no quiere realizar actividad física, entonces en esos pacientes se puede hacer un tratamiento eh, incruento, ¿no? Ahora, a lo que tú te refieres, a la fractura de Segón, es una fractura en la cual hay una lesión del ligamento colateral externo, en el cual podemos, dependiendo de la inestabilidad que presente, tenemos que evaluar la inestabilidad, si hay un bostezo marcado o no, y evaluar la personalidad de la lesión, como estaba mencionando, la edad, la expectativa que tiene el paciente, la actividad que realiza el paciente, para poder determinar qué tratamiento hacer, o si es incruento o quirúrgico. Entonces, sobre todo depende de eso. La característica de la lesión, de la fractura de Segón, es que hay una lesión ligamentaria y además una pequeña fractura, pero es la característica de la lesión. Pero lo que tenemos que evaluar principalmente es la estabilidad de la rodilla, para poder determinar qué tratamiento hacerle, incruento o quirúrgico. ¿Ok?